El pintor y su obra. Delacroix, Ingres, Picasso, Braque, Cézanne, Redon, Degas, Mayol, Van Gogh, Brancusi, Signac, Lautrec, Matisse, Duchamp. 17 de febrero de 1913. Se inaugura la Exposición Internacional de Arte Moderno en el Arsenal del Regimiento 69 de Infantería de Nueva York en Lexington Avenue. Tragedia. Ah, Dios mío, han colgado mi obra maestra boca abajo, la verdadera cubista. He ganado el primer premio en la feria del año pasado. La pintura con el número 241 es la que más llama la atención. Se titula Desnudo bajando una escalera. Un huracán en Lexington Avenue. El público irritado al contemplar la obra Desnudo bajando una escalera. Raíles y traviesas después de un terremoto. Pintura académica de una alcachofa. Un montón bien ordenado de violines rotos. Una explosión en una fábrica de persianas. Visita a Nueva York con un cubista. La bestia bajando una escalera u hora punta en el metro. ¿Un desnudo bajando una escalera? No, una escalera bajando un desnudo. Compañía Telegráfica Western Union. Compro el Desnudo bajando una escalera de Duchamp. Le ruego me lo reserve. Frederick C. Torrey. El tiempo espiral. Desnudo bajando una escalera. Museo de Arte de Filadelfia. En 1911, Marcel Duchamp pinta varias obras en las que refleja su visión personal del cubismo. Sonata, 4 personajes soldados en una composición casi monocroma. Dulcinea muestra 5 veces a la misma mujer en un solo espacio fluido, unas veces vestida, otras desnuda. A diferencia de los cubistas, Duchamp no intenta mostrar facetas distintas, sino más bien instantes del mismo personaje. Con Yvonne y Madeleine en pedazos, la misma fragmentación. Los perfiles de las dos caras están separados y recortan la superficie del lienzo con una presentación que recuerda a los jeroglíficos o las adivinanzas gráficas populares. Retrato de ajedrecistas. Cada uno de los dos protagonistas está representado por 2 posiciones. Duchamp experimenta la pintura con iluminación de luz de gas, una luz muy verde que lleva los tonos hacia la grisalla. Joven triste en un tren. Unas rodajas sucesivas del mismo personaje evocan un desplazamiento lateral en la profundidad oscura de un vagón por la noche. Aquel mismo año de 1911, en Neuilly, donde reside entonces, Duchamp hace una serie de dibujos para ilustrar los poemas de Jules Laforgue, poeta simbolista muerto en 1887. Uno de estos poemas, Otra vez a este astro, es una especie de insulto al sol. Duchamp dibuja un estudio muy sencillo. Un personaje sube una escalera. A su alrededor hay unos rayos, luego tachados. A la izquierda hay otra silueta, la parte inferior de un cuerpo desnudo. En el centro, superpuesto a la primera escena, un esbozo de rostro. En el dibujo la figura está subiendo la escalera, pero mientras trabajaba en ella, la idea del desnudo, o bien el título, no recuerdo bien cuál de los dos, me vino a la mente. Varios días después, el pintor hace un boceto al óleo en un cartón de 96,7 por 60,5 centímetros. En él aparecen repetidas diferentes posiciones estáticas de un cuerpo en movimiento. Este boceto es el desnudo número 1. En 1912, Duchamp pinta sobre el lienzo una versión mucho más grande, 1,46 metros por 89 centímetros, y bastante más compleja. Le pone el título definitivo, Desnudo bajando una escalera, y con él la inscribe en varias exposiciones, primero en febrero de 1912 en el Salón de los Independientes. Pero allí se granjea la hostilidad de los otros pintores que le acusan de desviarse del cubismo. Duchamp tiene que retirar el lienzo. Lo presenta en una exposición cubista en Barcelona en mayo y luego en París en octubre, en el Salón de la Sección de Oro. Por último, lo inscribe con otros 3 cuadros en la exposición del Armory Show de Nueva York. La exposición irá después a Chicago y a Boston, acrecentando la fama rodeado de escándalo de un pintor que tiene solo 25 años. Dos años después, en 1915, cuando Duchamp desembarca por primera vez en Nueva York, es ya un pintor célebre y cotizado. Walter Arnsberg, poeta y mecenas, se hace cargo de él y le ofrece un estudio en su casa y comprará la mayoría de sus obras. Louis y Walter Arnsberg tratan con pintores y escritores, coleccionan apasionadamente la pintura y la escultura de su tiempo. Para consolarles de no haber podido comprarle el desnudo a su primer propietario, Frederick C. Torrey, Duchamp les pinta una réplica.
El cuadro, realizado a partir de una fotografía, lleva la irónica firma de Marcel Duchamp hijo, como para indicar que había surgido del anterior por un verdadero mecanismo de engendramiento. En 1918, Duchamp pinta una copia minúscula del desnudo para la casa de muñecas de una de sus amigas, Carrie Stettheimer. Y retomará varias veces el tema de la obra. En 1937 hace reproducciones en color para sus amigos, las mismas que utiliza 4 años después para su Watt en Valise, una especie de estuche portátil en el que guarda reproducciones en miniatura de sus obras más conocidas. En 1930, los Arzenberg por fin habían podido comprar el desnudo propiedad de Torrey. El boceto a la aguada y las 2 obras gemelas, número 2 y número 3, se exponen hoy en el Museo de Filadelfia con la colección de obras de Duchamp legada por los Arzenberg en 1954. El desnudo de 1912 está pintado sobre un lienzo de formato marina vertical. En las partes claras predominan el amarillo y el ocre. Varios empastes son de color marrón rojizo. Otros tienden al verde grisáceo. Hacia los bordes, tonos marrón oscuro con retazos de verde, bronce y sepia. La gama elegida recuerda a la madera y el cartón. El desnudo número 3 está pintado sobre una reproducción fotográfica en blanco y negro de tamaño natural. Esta fotografía, del tipo clásico de gelatina de bromuro, está pegada a un papel, a su vez pegado a una gruesa tabla. Los pigmentos al óleo no se adhieren al papel fotográfico, de modo que Duchamp tuvo que utilizar acuarela, pastel, tinta y lápiz para pintar. La gama de colores, tal como la vemos hoy, es mucho más uniforme y fría que la del desnudo número 2. Las distintas partes de la escalera sugieren un espacio inmenso o quizá dislocado. La parte superior derecha está alejada, los escalones separados. Justo por debajo hay otra parte de la escalera con peldaños más voluminosos. Luego hay otra curva, pero esta vez del pasamanos. Estamos al pie de la escalera, porque el pasamanos está decorado con una gran bola, pero el pasamanos parece que sigue por debajo de la bola, esbozando quizá otro tramo de escalones. Abajo, la escalera de nuevo se ve de 2 maneras, 3 escalones pequeños vistos de medio perfil y otros 3 mucho mayores, quizá los mismos aumentados y de perfil, sirven de peana a la figura clara que se mueve por encima. El peldaño superior, que se desarticula en 3 partes, parece moverse en cascada, como una rueda de paletas. Sobre un fondo estilizado pero preciso, el pintor ha dispuesto una maraña de trazos oscuros. La mayoría están orientados de arriba a abajo, y muchos de ellos se repiten siguiendo un ritmo que corresponde a la cadencia de los peldaños de la escalera. Delimitan zonas geométricas entre las cuales predominan triángulos y trapecios. A estas líneas se enfrentan varias curvas que esbozan superficies redondas que a su vez se repiten de forma rítmica. Todas estas líneas y superficies se condensan en una sucesión de formas bien delimitadas. La última de estas formas, la que se encuentra al pie de la escalera, es fácilmente reconocible como silueta humana a la que hace referencia el título del cuadro. Tampoco es difícil identificar una cabeza inclinada, un hombro, un brazo, una cadera, los muslos, las rodillas y las piernas. Las siguientes siluetas son más confusas, pero repiten el mismo motivo. El cuerpo, en contraste con la escalera oscura, resulta brillante, pero la luz, muy amarilla, tiene un componente verdoso. Es una luz artificial que procede de varias fuentes. En la pintura clásica, el movimiento se sugería con los más variados artificios. Nebulosidad de ángeles o santos que vuelan, pliegues violentos en los ropajes, cabellos flotantes.
En la parábola de los ciegos, Bruegel muestra la caída en cascada del pequeño grupo en todas sus fases. El pintor elige el momento preciso de mayor desequilibrio, lo que más adelante en fotografía se llamará una instantánea. La paradoja es que esos cuerpos en movimiento resultan aún más inmóviles. Otros pintores fueron conscientes de esta dificultad. Paolo Uccello, en La batalla de San Romano, verdadero antecedente de los experimentos del futurismo, pinta dos lanceros corriendo uno junto al otro con ritmos desfasados. En La caza, conjuga todos los movimientos de la carrera de los perros y varias fases del avance de los caballos. En sus cuadros, Leonardo da Vinci se interesa por el análisis del movimiento. También fija su atención en el caballo. En el Derby de Epsom, Géricault trata de mostrar una veloz carrera y pinta un instante muy poco probable en el que todos los caballos parecen suspendidos en el aire. Pero sabe bien que el ojo del espectador no es capaz de percibir la posición de las patas de un caballo al galope. A lo largo del siglo XIX, tanto los pintores como los científicos discuten sobre el movimiento real del caballo. El fotógrafo norteamericano Edward Muybridge, que trabajaba para el rico industrial californiano Leland Stanford, tomó las primeras instantáneas de un caballo al trote y luego al galope. En 1877, utiliza un dispositivo muy elaborado para captar todas las fases del movimiento y mostrar que, en efecto, los cuatro cascos del caballo al galope pueden separarse a la vez del suelo en un momento dado. Estos trabajos estaban inspirados en los que un investigador francés, Étienne Jules Marey, realizaba por entonces en París. Marey fotografiaba personajes en movimiento, vestidos de blanco sobre un fondo oscuro, o también con vestidos negros ceñidos que tenían tiras en los miembros y puntos en las articulaciones. Marey obtuvo verdaderas descomposiciones abstractas del movimiento en una misma placa, inventando así un fusil fotográfico precursor de la cámara de cine. Muybridge, entre 1884 y 1887, perfeccionó sus máquinas. Registró gran número de placas con fases de los movimientos más variados, tanto de animales como de seres humanos. Los ayudantes y estudiantes de la Universidad de California posaron para él. Varios de sus desnudos suben o bajan escaleras. En 1895 nace el cine. En los años siguientes, camarógrafos, fotógrafos y pintores se familiarizan con la descomposición del movimiento. La misma acción registrada por la cámara se puede acelerar, decelerar, detener, invertir en el tiempo, invertir en dos dimensiones del espacio. Repetir o desmultiplicar. Cada imagen es una instantánea fotográfica que refleja la posición de un sujeto en el espacio. Cada imagen también se puede considerar un fragmento de la duración. Estas curiosidades, popularizadas por el cine, invitan a reflexionar sobre el paso del tiempo, ya que en este nuevo espacio utópico se pone en entredicho su irreversibilidad. A finales del siglo XIX surge una literatura sobre el problema de la cuarta dimensión, esa dimensión superior que se superpondría a las tres dimensiones del espacio sensible. La idea, que tendrá una gran influencia en el cubismo y en varias corrientes de la abstracción, también inspira a los escritores populares. Duchamp ha leído El viaje al país de la cuarta dimensión de Gaston de Pawlowski, en el que se habla del movimiento inmóvil, el viaje instantáneo, la escalera horizontal y otras situaciones paradójicas. Marinetti, en su manifiesto futurista, había hecho la apología de la velocidad y la mecánica. A su vez, los pintores futuristas declaran: todo se mueve, todo corre, todo se transforma rápidamente. Dada la persistencia de la imagen en la retina, los objetos en movimiento se multiplican, se deforman persiguiéndose, como vibraciones precipitadas en el espacio que recorren.
El mismo año de 1912, Giacomo Balla pinta La mano del violinista, El perro de la correa y La niña corriendo por un balcón. Son descomposiciones del movimiento a la manera de Maré o Muybridge. El checo Frank Kopka, establecido en París y amigo de Marcel Duchamp, pinta hacia 1910-1911 varios cuadros de una mujer cogiendo flores. A la sucesión de las posturas le corresponde una descomposición del espectro de los colores. Not to give an impression of movement, that was not in my head at all. It was on the contrary. La finalidad no era dar una impresión de movimiento, sino por el contrario, una forma descriptiva esquemática de lo que debía ser la mecánica del movimiento. Al fijar así las siluetas sucesivas de su desnudo, Duchamp crea una figura abstracta pero completamente inmóvil. No obstante, no puede evitar conferirle los signos del movimiento. Para empezar, hay varios puntos negros prolongados con trazos que recuerdan los dispositivos gráficos de Maré para el estudio del movimiento. Luego están las líneas de puntos. El signo, tomado de la geometría, evoca el desplazamiento, la translación a lo largo de una línea imaginaria. El propio Duchamp dibuja muchos planos de máquinas reales o ficticias en los que las líneas de puntos tienen esta función. Molinillo de café de 1911, Aparatos solteros de 1913. Otros signos, los trazos transversales que van en el sentido del movimiento. Esta clase de grafismo, que hoy nos resulta muy familiar, no aparece nunca en el arte clásico. En los albores de la fotografía, cuando el tiempo de exposición era necesariamente muy largo, los personajes en movimiento rápido aparecen en el cliché como estelas o efluvios que reflejan la amplitud de sus gestos. Dos fotógrafos futuristas, los hermanos Bragalla, utilizan estos efectos a partir de 1911 en sus ejercicios de fotodinamismo. El saludo, el bofetón, el violonchelista. Pero mucho antes que ellos, desde que se conoció la instantánea fotográfica, los dibujantes populares se habían apropiado de este signo explícito. A partir de entonces, el desplazamiento rápido de los cuerpos se representará con trazos o estelas. Duchamp utiliza por primera vez en la pintura estos mismos signos para acompañar el movimiento. El personaje es representado por sus posiciones sucesivas en el espacio, como otras tantas láminas de momentos sucesivos, unidas entre ellas por trazos de velocidad. Después del desnudo, Duchamp seguirá interesándose por el movimiento. El mismo año en que su cuadro triunfa en América, inventa un objeto muy sencillo, una rueda de bicicleta colocada sobre un taburete. Varios meses después, Duchamp firma un vulgar botellero comprado en unos grandes almacenes e inventa así el ready-made. Le seguirán otros objetos. Mientras está preparando su gran vaso, Duchamp sigue interesándose por la representación del movimiento, la percepción del relieve y las ilusiones ópticas. Rotativa placa vidrio. Rotorrelieves. Esta actividad científica y festiva está acompañada de una producción abundante de planos, apuntes, aforismos, pequeñas notas escritas a vuelapluma en papeles variados, que Duchamp conservará cuidadosamente y publicará varias veces en facsímil. Asimismo, de 1946 a 1966, Duchamp elabora en su estudio neoyorquino un ambiente sumamente complejo que solo será desvelado en 1969, unos años después de su muerte. El título, como de costumbre, es a la vez enigmático y humorístico. Dados, primero, la caída del agua, segundo, el gas del alumbrado. La escena, tratada en el espacio de un modo ilusionista, recoge muchos de los temas de la obra de Duchamp, en particular el tema del desnudo, presente tanto en las imágenes como en los títulos.
Desnudo bajando una escalera. Fue sobre todo el título del cuadro lo que desató las iras de los primeros espectadores e incluso de los amigos cubistas de Duchamp. En efecto, este título hacía referencia a una tradición pictórica. A partir del Renacimiento, la representación del cuerpo humano desnudo es un género por todo lo alto. Los cuerpos gloriosos y santos de Cristo y los mártires son sustituidos poco a poco por cuerpos de hombres y mujeres pintados o esculpidos al margen de cualquier inquietud religiosa, para la simple delectación estética de los espectadores. Pero este arte profano, a su vez, asumió una función sagrada. El desnudo, consagrado como género, era expuesto, visitado, analizado, comentado, y su carga erótica desactivada por un afán de seriedad. En la Belle Époque, el desnudo todavía es muy floreciente y los pintores, incluidos los cubistas, siguen representando mujeres desnudas, de pie, sentadas o tumbadas. Nunca bajando una escalera. Pero, ¿de verdad es un desnudo? La extraña silueta humanoide baja las escaleras. Duchamp la ha pintado con colores que recuerdan la madera. La primera imagen que evoca es la de los maniquíes de madera pulida, frecuentes en los estudios de los artistas, cuyos miembros articulados permiten estudiar las distintas posturas de un cuerpo. Los empastes y las aristas agudas también recuerdan esas sencillas figuras de cartón que hacen en prácticas los estudiantes de arte. Reducido a sus líneas musculares, a sus tendones y a su osamenta, el desnudo parece un cuerpo desollado. A menudo, los anatomistas de la época clásica colocaban sus sujetos en situaciones descabelladas. Cuando el cuerpo está esquematizado con formas geométricas, se convierte en maniquí. Sucede con Luca Cambiaso, pintor y dibujante del siglo XV. Con Erhard Schoen. Con Alberto Durero, en su Tratado de las Proporciones, o con Giovanni Bracelli, grabador de principios del siglo XVI. Y el maniquí, a su vez, nos remite al autómata, una figura que excita la imaginación occidental desde la antigüedad. Tanto en la Grecia clásica como en la Edad Media aparecen máquinas que simulan movimientos humanos. Los relojeros construyen verdaderas anatomías semovientes, y cuando la mecánica llega a sus límites, la literatura le toma el relevo. La Coppelia de Hoffmann, la Eva Futura de Villiers de Lillam, la Stilla de Julio Verne son autómatas hembras surgidas de las ilusiones masculinas. El desnudo, muy poco sexuado, pero con todas las líneas y articulaciones muy marcadas, evoca un ensamblaje de piezas, placas, vástagos y resortes. E incluso el rostro, especie de casco cerrado con visera y prolongado en un peto, pertenece al mundo submarino de los buzos de Julio Verne. Al pasar del número 2 al número 3, pintado sobre fotografía, Duchamp pinta tonos mucho más fríos, de modo que el maniquí parece pasar de la madera al metal. Mitad máquina, mitad hombre, es precursor del robot, que aparecerá a principios de los 20 y llegará a ser un personaje del imaginario popular del siglo XX. Por último, el desnudo también evocaba para el espectador de 1912 la imagen del fantasma. Los futuristas habían vuelto al espiritismo, muy de moda en la Belle Époque. En esta sucesión de formas vagas, evanescentes, ¿no hay acaso como un recuerdo de esos extraños efectos con que las fotos espiritistas embaucaban a la gente crédula? Por otro lado, tanto en los escritos de Duchamp como en su obra gráfica, vemos que está intrigado por la cuestión de la sombra. La sombra del ready-made forma parte del ready-made. En 1918, Duchamp realiza su última pintura, inspirada en las sombras de su ready-made en la pared de su estudio. De un formato muy alargado, con varios trompe-l'œil y atravesado por un escobillón de verdad, el lienzo Tume, entiéndase me aburres, me molestas o me quieres, es un adiós a la pintura del caballete. Para el pintor, la sombra es una especie de fantasma, de reliquia del propio ser. Es como el depósito dejado por la luz. El desnudo, bajando su escalera, deja tras de sí la sucesión de sus sombras. En el dibujo que dio la idea para el cuadro, un personaje subía la escalera entre rayos de luz.
La escalera utilizada como tal es poco frecuente en pintura. Es el símbolo de la elevación hacia el saber, el conocimiento, preludio de una transfiguración. Uno de los episodios en los que interviene más a menudo es la presentación de la Virgen en el templo. A veces, la escalera es utilizada como un personaje en sí. Elemento de un laberinto arquitectónico, se desarrolla, se ramifica, se entrecruza, se convierte en el paisaje de una pesadilla en Piranesi, lo mismo que en los ilustradores populares de comienzos del siglo XX. Pero no vemos nunca bajar una escalera. La única excepción notable sería Los escalones de oro de Edward Burne-Jones, pintado en 1880, cuya reproducción pudo haber visto Duchamp. Unas mujeres bajan la espira de una escalera. Vestidas de la misma forma, repiten los mismos gestos. El pintor no explicó el sentido de su cuadro. Lo único que sabemos es que había hecho posar desnuda a una famosa modelo italiana para cada uno de los gestos sucesivos y a los miembros de su propia familia para las caras. El título del cuadro de Duchamp podría tener un precursor en Bailarina subiendo una escalera de Edgar Degas. Degas también pintó otra escena de la ópera, en la que en un rincón se ven los pies de las bailarinas bajando una escalera metálica. Pero Duchamp transforma su decorado en una vulgar escalera de edificio parisino pobre, uno de esos que tienen en la fachada una placa que dice «Agua y gas en todos los pisos». Una escalera con sus peldaños irregulares y su pasamanos con bola y seguramente con su mechero de gas que difunde apenas una luz amarilla, pero ilumina el cuerpo desnudo. Y sobre todo, Duchamp invierte el movimiento que se considera más noble, el movimiento ascendente. Lo que habría podido ser ascensión a la luz, despegue, elevación hacia el paraíso, santidad, es aquí descenso a las tinieblas, caída, hundimiento en el infierno, maldición. ¿Por qué un desnudo baja por una escalera sórdida? Para salir a la calle no, desde luego. Quizá para pasar de una habitación a otra. O bien para volver a subir a continuación esa misma escalera y empezar de nuevo mecánicamente unos gestos repetitivos y medidos. El cuadro que había sacudido los cimientos del arte moderno varios años antes era una escena de casa de citas. Las chicas eran las de la calle Aviñón de Barcelona. Puede que el desnudo represente también un instante de prostitución, suspendido indefinidamente entre el antes y el después de dos descansillos mugrientos. Hola. Pero este sentido trivial remite a otro más sutil. Los límites de la escalera son difíciles de distinguir. Arriba, la escalera se bifurca, se pierde en oscuras lejanías. Abajo, la bola redonda debería marcar la planta baja, pero parece que el pasamanos sigue hacia abajo. Y debajo de la figura del desnudo, suspendida entre cielo y tierra, parece que la escalera se injerta en sí misma, vuelve a empezar indefinidamente. En su novela, Gastón de Pawlowski menciona una escalera horizontal de la cuarta dimensión. Mucho más angustioso es el problema de la escalera que tras una sucesión indiscutible de peldaños os lleva al piso de partida. La escalera de Duchamp es como la jaula de una ardilla metafísica, siempre en movimiento, pero siempre inmóvil. Así pues, el desnudo bajando una escalera es una sabia combinación de paradojas. Duchamp, con su tratamiento pictórico de la famosa paradoja de Zenón, divide el tiempo en que transcurre un movimiento dado. Pero cuanto más lo divide, más parece suspendido, inmóvil. Cuanto más lo muestra, más invisible es, y de este modo marca el fin tan anunciado por Duchamp del arte retiniano. Para pasar del número 2 al número 3, el pintor ha utilizado un aparato fotográfico. El aparato mecánico le permite reproducir un objeto que en sí mismo es una especie de mecánica. Esta copia da una idea de reproducción en serie. El desnudo era una repetición de instantáneas y, por tanto, la negación de la pintura vinculada desde siempre al instante. La repetición del desnudo, a su vez, hace que desaparezca la idea de la obra única. El cuadro ya no es necesario, basta con sus imágenes. La pintura clásica estaba volcada en la representación de la carne. La encarnación era su función principal. Con el desnudo, la carne desaparece, queda reducida a un efluvio, un aura, una sucesión de ondas. El cuadro abre una nueva era estética,
la de la disolución de las formas.